Hoy continuamos con nuestras clases de cómo leer y meditar la palabra de Dios para principiantes. Vamos en nuestra clase número 10 y hoy continuamos con el Evangelio según San Lucas. Vamos a meditar hoy el capítulo 8, versículo 40 al 55. Siguiendo los pasos que hemos venido trabajando durante todo este tiempo, el primer paso es hacer una oración pidiéndole al Espíritu Santo que nos dé sabiduría y entendimiento para entender su palabra. Amado Padre Celestial, te queremos pedir en nombre de tu amado Hijo Jesucristo que derrame sobre nosotros la gracia, la unción, el poder y el fuego de tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu nos sumerja en el océano de su presencia, que nos dé sabiduría y entendimiento para entender tu palabra, que tu palabra se haga vida en nuestras vidas, nos llene de luz y de amor y podemos compartir con los demás lo que tú nos vas a hablar con tu palabra a nuestros corazones. Padre, todo eso te lo pedimos en nombre de tu amado Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Lo segundo que debemos hacer es revisar un poquito quién escribió el texto. Ya hemos venido hablando porque hemos estado meditando San Lucas. Ya sabemos que fue un médico, que era una persona ilustrada, que escribió para unos paganos convertidos al cristianismo, que quería demostrar en su texto de que Jesús, su salvación no solamente era para los judíos, sino para los paganos también. Su salvación era universal. Lucas nos muestra el rostro misericordioso del Padre. Y hoy, en este texto, antecede que Jesús había hecho unos milagros en tierra pagana y vuelve nuevamente atravesando el lago y la gente lo está esperando. Entonces, comenzamos con Lucas 8:40. Cuando Jesús regresó al otro lado del lago, la gente lo recibió con alegría, porque todos estaban esperando. En esto llegó uno llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Este hombre se postró a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque tenía una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por la multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrame de sangre y que había gastado en médicos todo lo que tenía sin que ninguno lo hubiera podido sanar. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa, y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. Entonces Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos negaban haberlo tocado, Pedro dijo: Maestro, la gente te oprime y empuja por todos lados. Pero Jesús insistió: alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta de que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Se confesó delante de todos por qué razón le había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada, vete tranquila. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto y no molestes más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le dijo: no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no dejó entrar con él a nadie más que a Pedro, a Santiago y a Juan, junto con el padre y la madre de la niña. Todos estaban llorando y lamentándose por ella, pero Jesús le dijo: no lloren, la niña no está muerta, está dormida. Todos se rieron de él porque sabían que estaba muerta. Entonces Jesús la tomó de la mano y le dijo con voz fuerte: muchacha, levántate. Y ella volvió a la vida. Al momento se levantó y Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres estaban muy admirados, pero Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que había pasado. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos ahora a meditar el texto y vamos a mirarnos como quien se mira en un espejo en el texto.
El texto dice que Jesús regresaba de un viaje por tierras paganas donde había hecho muchos milagros y la gente estaba a la expectativa, los estaban esperando. Y dice el texto que se acercó un hombre llamado Jairo que le estaba rogando a Jesús para que fuera a su casa porque tenía una sola hija y estaba muy enferma. Pero el texto nos señala algo que ya Lucas nos había dicho y que Marcos también nos los había mostrado. Dice que este hombre se postró a los pies de Jesús. ¿Qué dice el texto? Que este hombre se postró a los pies de Jesús. ¿Qué nos está diciendo el texto a nosotros hoy que estamos leyendo y meditando la palabra de Dios? Que cuando haya una dificultad muy grande en nuestras vidas, cuando tengamos un problema muy difícil de resolver, cuando estemos esperando un milagro de Jesús para nuestras vidas, tenemos que hacer como dice este hombre. Este hombre se humilló y se postró ante Jesús. Primero, la primera enseñanza de este texto es para nosotros, es que ante la dificultad, lo primero que tenemos que hacer nosotros es postrarnos y humillarnos ante Jesús. Y le rogó que fuera a su casa, porque tiene una sola hija de unos 12 años que estaba a punto de morir. Mientras Jesús iba, se sentía apretujado por multitud que lo seguía. Entre la gente había una mujer que desde hacía 12 años estaba enferma con derrames de sangre y había gastado todo el dinero en médicos. Esta mujer se acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su capa y en el mismo momento el derrame de sangre se detuvo. El texto dice que Jesús venía siendo apretujado por mucha gente que lo seguía, pero hubo alguien que se acercó por detrás con mucha fe. Esa persona iba convencida de que si tocaba a Jesús, ella se iba a sanar. Y esa persona, dice el texto, que tocó el borde de su capa. Y si usted mira los cuadros que siempre han dibujado de esta escena, siempre muestran a una mujer de rodillas tocando el borde del manto de Jesús. Para que esa mujer pudiera tocar el borde del manto de Jesús, seguramente tenía que estar agachada o de rodillas. Y esta mujer no solamente tenía la fe de que si tocaba el borde del manto de Jesús podía ser sanada, sino que lo hizo con cierta reverencia, respeto y humillándose ante Dios. Lo hizo en la parte inferior del manto, lo hizo en el borde inferior del manto. Ahí fue donde ella tocó. Ella no le tocó a Jesús el hombro, ni le tocó la espalda. Ella fue y se humilló delante de Jesús y tocó el borde inferior del manto de Jesús, con esa fe de que podía ser sanada. Y el texto hasta aquí nos está mostrando 2 veces la importancia de que usted se humille, de que usted ruegue de rodillas ante el Señor. Y también nos está hablando el texto y nos está poniendo manifiesto la importancia de la fe. Y yo quisiera aquí darte una frase para que hoy quedara grabada en tu corazón. Y es muy importante lo que te voy a decir. Solo las acciones de fe provocan los milagros de Dios. Solo las acciones de fe provocan los milagros de Dios. ¿Qué significa eso? Que hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero su fe no los mueve y esa fe no provoca milagros. Para que una fe provoque milagros, tiene que ser una fe que te mueva, que te movilice, que te lleve a hacer cosas. En la primera parte del texto, aquel hombre que tenía la hija enferma fue donde Jesús se humilló, se arrodilló y le rogó. Fue hasta donde Jesús se arrodilló y se humilló. Esta segunda parte del texto nos muestra de una mujer que pensó, si yo me acerco donde Jesús y le toco su manto, esa es fe, yo puedo ser sanado. Pero no solamente lo pensó, sino que aquella mujer fue donde Jesús, se acercó por detrás, se arrodilló detrás de él, se humilló delante de él, tocó su manto y Jesús la sanó. Fíjense cómo están unidas estas 2 cosas. Una fe activa, una fe que se mueve, una fe que se moviliza, una fe que no solamente es una fe que piensa y cree que Dios puede hacer cosas, sino que actúa para que Dios haga lo que tiene que hacer. Y
el humillarse. Ya vemos en este texto estos dos elementos cómo se repiten y son muy importantes para nosotros. El humillarse ante Dios y el tener una fe activa. Una fe, no solamente una fe natural, no solamente una fe doctrinal, sino una fe expectante, que es una fe activa, que hace lo que tiene que hacer para que Dios haga lo que nosotros no podemos hacer. Y sigue el texto diciendo que Jesús pregunta: ¿quién me ha tocado? Y Pedro le dice: pero Señor, si estás siendo apretujado, todo el mundo te está tocando, ¿cómo dice que quién te ha tocado? Pero Jesús no habla simplemente del toque físico. Jesús hablaba de que él sentía de que le había salido una fuerza porque sintió que una persona lo tocó con fe, que no fue el toque como los demás que lo apretujaban, sino que lo tocó de una manera especial. Era una persona que confiaba, que tenía fe, que creía que Dios iba a hacer. Y eso enseguida hizo que saliera una fuerza, un poder de Jesús. Y aquella mujer se acercó con miedo y dice el texto que nuevamente se arrodilló delante de Jesús y le contó a Jesús por qué lo había hecho. Le contó su fe y le contó de su enfermedad. Y nuevamente el texto, Jesús pone de manifiesto la importancia de la fe. Dice el texto que la mujer, al ver que no podía esconderse, fue temblando a arrodillarse a los pies de Jesús. Le confesó delante de todos por qué razón le había tocado y cómo había sido sanada en el acto. Jesús le dijo: hija, por tu fe has sido sanada. Hija, por tu fe has sido sanado. Hermano que me escucha, tú que estás meditando la palabra de Dios conmigo, por tu fe puedes ser sanado. Tienes que tener una fe expectante, una fe que se mueva, una fe que actúe, una fe que sea capaz de humillarse ante Jesús. Y por tu fe puedes ser sanado de cualquier cosa que estés sufriendo, de cualquier enfermedad, de cualquier dificultad que estés pasando familiar, de cualquier cosa que te esté atormentando tu vida. Por tu fe puedes ser sanado. Y el texto continúa diciendo que todavía estaba hablando Jesús cuando llegó un mensajero y le dijo al jefe de la sinagoga: tu hija ha muerto, no moleste más al maestro. Pero Jesús lo oyó y le dijo: no tengas miedo, solamente cree y tu hija se salvará. Y aquí es muy importante lo que sucede, porque en nuestra vida siempre va a haber personas que te van a estar diciendo: no sigas, ya deja tranquilo, ya no ores más, ya eso se perdió, ya no hay nada que hacer, ya los médicos dijeron que eso está perdido, ya esa plática se perdió, ya no, ¿para qué continúas? Ya deja tranquilo a Dios, ya no molestes tanto. Siempre habrá personas que te quieren quitar la mucha o poca fe que tú tienes. Pero Jesús fue muy claro, le dije: no tengas miedo y cree. Y hoy Jesús te está diciendo a ti y a mí: no tengas miedo, cree. Sigue adelante, vamos para adelante, porque Dios está con nosotros. Y el texto dice que cuando Jesús llegó a la casa, no permitió solamente que entraran Pedro, Santiago y Juan y los padres de la niña, porque muchas veces, si nosotros les contamos nuestras dificultades a muchas personas, esas personas lo que van a tener es una fe negativa y van a ser como aquel mensajero dando malas noticias y no nos van a ayudar en nuestro proceso, en nuestra oración. Por eso Jesús solamente permitió que entraran personas orantes: Pedro, Santiago, Juan y los padres de la niña. Y vemos cómo Jesús levanta a aquella niña y le devuelve la vida. Y dice el texto bíblico que aquellos padres se pusieron muy contentos, porque Jesús lo que está buscando, el rostro misericordioso del Padre, es que todos seamos felices. Pero Jesús le prohibió a aquellos que le dijeran a los demás. ¿Por qué Jesús prohibió a estos padres que publicaran o le dijeran a todos lo que había sucedido? Porque Jesús todavía estaba camino a Jerusalén a cumplir su misión. Y si él dejaba que todos los milagros que él hacía lo hicieran público, la gente lo iba a apretujar cada vez más y le iba a ser imposible cumplir su misión. En ese momento Jesús no quería que publicaran o dijeran el milagro que él había hecho. Quizás en un momento de tu vida
Jesús todavía no quiere que hagas público ese milagro que Jesús va a hacer o está haciendo en tu vida. Él te dirá el momento en que lo debes hacer. Hoy la palabra nos has hablado claro en nuestro corazón. Y quiero ayudarte un poco más para cuando medites tú y estudies la palabra. Cuando en un texto se repita más de 2 veces una palabra, eso significa de que es muy importante esa palabra para ti. Y en este caso hay palabras que se repiten 3 veces. El texto dice que aquel hombre se humilló y se arrodilló delante de Jesús. Aquí dice que aquella mujer se arrodilló y se humilló y tocó el manto, el borde del manto de Jesús. Aquí dice que aquella mujer, cuando se sintió descubierta, fue donde Jesús y se arrodilló, se humilló y le contó lo que había pasado. Este texto bíblico nos dice al principio que Jesús habló de fe. Aquel hombre tenía fe. Y cuando llegó el mensajero y le habló de que la niña había muerto, Jesús le dijo: tranquilo, tienes que tener fe. Y Jesús habló siempre de la importancia de creer y tener fe. Y vemos que se repite varias veces en el texto la importancia de la fe y de creer. Por lo tanto, hay 2 palabras que son muy importantes en este texto que tú debes llevarla en el día de hoy. Uno es tener fe y la otra es humillarnos, pedirle de rodillas. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora de la mañana te queremos alabar y bendecir. Te queremos dar gracias, Padre, por tu palabra que ha tocado lo más profundo de la fibra de nuestros corazones. Tú conoces nuestra situación, tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas. Tú conoces las enfermedades que hay en nuestros corazones. Hoy te la queremos presentar ante ti. Queremos humillarnos ante tu presencia. Y queremos, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Queremos, Señor, que tú realices tu milagro en nuestras vidas. Quizás nuestra fe no sea una gran fe. Apenas estamos comenzando, apenas estamos dando nuestros primeros pasos en este camino de fe. Pero hoy queremos, Señor, hacer lo que nos corresponde para que tú hagas lo imposible para nosotros. Te queremos presentar nuestras dificultades emocionales, familiares, económicas, de pareja. Todo eso te lo presentamos en tus manos, Señor, para que tú, que eres un Dios bueno, un Dios santo y un Dios misericordioso, tengas misericordia de nosotros. Nos liberes, nos sanas, nos limpies, nos purifiques, nos transformes, nos hagas libres y nuevos para ti, Señor. Y queremos dar fe pública cuando tú nos lo digas de la grandeza de tu amor, de las cosas grandes que tú has hecho en nuestras vidas y en nuestros corazones. A partir de ahora vamos a empezar a hacer lo que nos corresponde para que tú hagas lo que nosotros no podamos hacer, para que tu obra llegue a nuestras vidas, nos sane, nos libere, nos transforme y nos haga nuevos. Queremos ser discípulos, misioneros tuyos, Padre. Ayúdanos, danos la fuerza de tu Santo Espíritu, para que tu Espíritu sea el que nos impulse a actuar con una fe expectante, para que tu amado Hijo Jesucristo haga el milagro en nuestras vidas. Amén, amén y amén. Con ustedes, Carlos Conde Liscano. Renovación Carismática, Colombia, Barranquilla.